El abrazo de Javier se sentía como una jaula. Sus brazos, que durante años habían sido un refugio funcional, ahora me asfixiaban con una ternura que no merecía, con una compasión que me quemaba la piel. Lloraba contra mi hombro, no por mí, no por nosotros, sino por un fantasma, por un pobre hombre traicionado cuya cara desconocía, sin saber que cada lágrima que derramaba era por él mismo. Pobre Mateo, susurró, y pobre de ese marido. Imagina su dolor. En ese instante, bajo el peso de su lealtad ciega, sentí cómo mi mundo se fracturaba, cómo el suelo se abría bajo mis pies para tragarme entera. El marido era él, la mujer que destruía a su mejor amigo era yo, y el infierno no era una amenaza futura. Era ese preciso momento, atrapada en los brazos del hombre al que le había arrebatado todo, sin que él siquiera lo supiera, siendo su consuelo para el dolor que yo misma le estaba causando. Si te sientes conectado con esta historia, suscríbete y dime desde qué parte del mundo me estás viendo. Nuestra vida antes del colapso era un paisaje de colores neutros, una sinfonía de silencio funcional. 15 años de matrimonio en un suburbio tranquilo de la Ciudad de México nos habían convertido en dos socios eficientes que gestionaban una pequeña empresa llamada Hogar. Las conversaciones eran un mero intercambio de logística. ¿Quién sacaba la basura? ¿Qué faltaba en el supermercado? ¿Si había que pagar la factura del gas? El amor, o lo que quedaba de él, se había transformado en un hábito, en un beso automático en la mejilla antes de dormir, en un buenos días, que sonaba más a formalidad que a un deseo genuino. Vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos la misma cama, pero un océano de silencio se extendía entre nosotros. Yo era una traductora que trabajaba desde casa, rodeada de las palabras de otros, mientras las mías se ahogaban en mi garganta, incapaces de encontrar un puente para llegar hasta él. Me sentía invisible. Era una sensación que crecía lentamente, como una enredadera que se apoderaba de las paredes de mi alma, asfixiando cualquier vestigio de la mujer que alguna vez fui. Javier no era un mal hombre. Al contrario, era bueno, leal, predecible. Y quizás ese era el problema. Su bondad era una manta cómoda que, con el tiempo, se había vuelto sofocante. No me veía, no realmente. Veía a la esposa, a la compañera, a la administradora del hogar. Pero no veía a Elena. No veía la soledad que se acumulaba en mis ojos cada vez que intentaba iniciar una conversación que fuera más allá de lo mundano, y él respondía con un monosílabo, con la mirada perdida en el televisor. Una culpa inmensa me carcomía por dentro. Tenía estabilidad, tenía un buen hombre a mi lado. ¿Qué derecho tenía a desear más? ¿Qué derecho tenía a sentir que me estaba marchitando lentamente en esa vida perfectamente ordenada? El desequilibrio llegó en una noche cualquiera, en una de esas fiestas de amigos donde las sonrisas son un poco más amplias de lo necesario y las risas un poco más fuertes. Mientras Javier hablaba de fútbol con un grupo, me encontré en un rincón del jardín con Mateo, su mejor amigo desde la infancia, el padrino de nuestra boda. Siempre había sido una presencia constante pero distante en nuestras vidas. Esa noche, sin embargo, algo en su mirada se había roto. Con la voz baja, me confesó que se sentía perdido, que su carrera era un callejón sin salida, y que no reconocía al hombre que veía en el espejo. Por primera vez alguien me hablaba desde su fragilidad, no desde la costumbre. Compartí con él mi propia sensación de vacío, mi propia invisibilidad. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, intercambiando vulnerabilidades en susurros, pero en esa conversación encontré algo que había perdido hacía mucho tiempo: una conexión. Esa chispa se convirtió en un incendio secreto. No fue una decisión premeditada, no fue una búsqueda de lujuria. Fue una necesidad visceral de ser escuchada, de ser vista. Nuestros encuentros eran esporádicos, clandestinos, en cafés anónimos al otro lado de la ciudad donde nadie nos conocía. Hablábamos durante horas, desnudando nuestras almas con una facilidad que me aterraba y me embriagaba a partes iguales. Con Mateo, yo no era la esposa funcional, era Elena. Él no era el exitoso amigo de mi marido, era solo Mateo, un hombre tan perdido como yo. Cada encuentro era un sorbo de oxígeno en mi vida asfixiante. Una dosis de una droga peligrosa que me hacía sentir viva de nuevo. Nos movía una complicidad peligrosa, la certeza de que éramos dos náufragos que habían encontrado una balsa en medio de un océano de soledad. Mientras tanto, en casa, una nueva dinámica, una ironía cruel, se instalaba en nuestra rutina. Javier, ajeno a todo, comenzó a notar la extraña melancolía de su mejor amigo. Lo veía distante, deprimido, y su lealtad inquebrantable se activó. Cada noche, se sentaba en el borde de nuestra cama o en el sofá de la sala y desahogaba en mí su preocupación por Mateo. Me convertí, de la noche a la mañana, en su confidente,
en su consejera, en el paño de lágrimas para el problema que yo misma estaba alimentando en secreto. Me preguntaba mi opinión. Buscaba en mis ojos una explicación para el comportamiento errático del hombre con el que me encontraba a escondidas. Y yo, con el corazón encogido y la boca seca, le ofrecía palabras vacías, convirtiéndome en la arquitecta de una farsa macabra y perfecta. Las noches se transformaron en una cámara de tortura. Sentada a su lado, escuchaba a Javier tejer teorías sobre la angustia de Mateo. ¿Será que tiene deudas? ¿Quizás una mujer lo lastimó? No lo entiendo, Elena. Es mi hermano, y no sé cómo ayudarlo. Cada una de sus palabras de preocupación era una aguja que se clavaba más hondo en mi conciencia. Cada gesto de confianza que depositaba en mí, pidiéndome consejo, era un recordatorio de la magnitud de mi traición. Me sentía como una criminal que es llamada a investigar su propio crimen. Mi hipocresía era un veneno que me consumía lentamente, obligándome a mirar a los ojos al hombre al que estaba destrozando y asegurarle que todo estaría bien, que encontraríamos una manera de ayudar a su amigo. El peso de esa mentira era tan insoportable que a veces sentía que me faltaba el aire en mi propia casa. Mis encuentros con Mateo también cambiaron. La complicidad inicial, esa sensación de ser dos almas gemelas encontradas en la oscuridad, se tiñó de una culpa compartida que lo envenenaba todo. La imagen de Javier en casa, preocupado, leal, se proyectaba entre nosotros como un espectro. Ya no éramos solo dos personas solitarias buscando consuelo. Éramos dos traidores conspirando contra un hombre bueno. A veces, en medio de una conversación, Mateo se quedaba en silencio, con la mirada perdida, y yo sabía que estaba pensando en él. «No se merece esto», decía en un susurro. Y esas palabras, que eran la verdad más absoluta, hacían que nuestro refugio se sintiera como una celda. El café se volvía amargo, el aire se volvía pesado, y la conexión que tanto anhelaba se sentía ahora como las cadenas que nos ataban a nuestro engaño. Hubo una tarde en la que casi todo se vino abajo. Estábamos en uno de nuestros cafés habituales y, al salir, Mateo, en un impulso estúpido y desesperado, tomó mi mano por un segundo. Fue un roce fugaz, pero en ese instante, al otro lado de la calle, vi a una antigua compañera de trabajo de Javier. El pánico me heló la sangre. Tiré de mi mano como si me hubiera quemado y caminé en dirección contraria, sin mirar atrás, con el corazón martilleando en mi pecho. Esa noche Javier llegó a casa y mencionó casualmente que se había encontrado con ella. «Me preguntó por ti», dijo con una sonrisa. «Dijo que creyó verte por el centro, pero que no estaba segura. Tuve que esforzarme para mantener la calma, para construir una mentira creíble sobre una reunión de trabajo que nunca existió. Le mentí con una naturalidad que me asqueó. Esa noche, al mirarme en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El deterioro era palpable, una erosión lenta de todo lo que yo creía ser. Empecé a sufrir de insomnio. Pasaba las noches en vela, con la mente atrapada en un bucle de culpa y justificaciones. Repasaba cada mentira, cada encuentro secreto, cada palabra de consuelo que le daba a Javier. Intentaba convencerme a mí misma de que yo era la víctima de un matrimonio vacío, que merecía esa pequeña parcela de felicidad clandestina. Pero la verdad era mucho más cruda. La verdad era que yo había elegido el camino más cobarde, el de la traición silenciosa en lugar de la confrontación honesta. Estaba destruyendo a dos hombres, a mi esposo, con mi engaño, y a Mateo, arrastrándolo a mi miseria y convirtiéndolo en un traidor a su propia lealtad. Mi soledad inicial parecía ahora un paraíso perdido en comparación con el infierno que había construido para los tres. Mateo también se estaba desmoronando. En uno de nuestros últimos encuentros apenas habló. Tenía ojeras profundas y una palidez que delataba sus noches en vela. Me confesó que no podía seguir, que cada vez que veía a Javier, sentía ganas de vomitar. «Me mira como a un hermano», dijo con la voz rota. «Y yo solo puedo pensar en que le estoy clavando un puñal por la espalda cada vez que te veo a ti». Fue la primera vez que la cruda realidad de nuestros actos fue verbalizada sin adornos, sin la excusa de nuestra mutua soledad. Ya no había romanticismo en nuestro secreto, solo la sordidez de una traición. Nos dimos cuenta de que no habíamos construido un refugio, sino una bomba de tiempo, y que el segundero estaba a punto de llegar a cero. Ese día nos despedimos sabiendo que era el final, pero el daño ya estaba hecho. La bomba ya estaba activada. Recuerdo una conversación especialmente dolorosa con Javier, unas noches antes del final. Estaba más angustiado que nunca por Mateo. «Hablé con él hoy», me dijo. Intenté que me contara qué le pasa, pero solo me dijo que había decepcionado a la persona que más respetaba en el mundo. No entendía a quién se refería. Yo sabía perfectamente a quién se refería. Se refería a él. Tuve que tragar saliva para no ahogarme con mi propia culpa. Le puse una mano en el hombro y le dije las palabras más viles que han salido de mi boca.
Dale tiempo, mi amor. A veces la gente comete errores, pero lo importante es que se dé cuenta. Mateo es un buen hombre. Elogié la integridad del hombre que estaba traicionando a mi marido, mientras mi propia integridad se hacía añicos en el suelo de nuestra sala de estar. El colapso emocional que vivía en silencio era absoluto. Empecé a cometer errores en mi trabajo, confundiendo palabras, incumpliendo plazos. Mi mente era un torbellino constante de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, temiendo que fuera el momento de la revelación. Cada vez que Javier llegaba a casa un poco más tarde de lo habitual, me imaginaba los peores escenarios. Se había encontrado con Mateo, alguien le había contado algo. Vivía en un estado de alerta permanente, como un animal acorralado. El silencio de nuestra casa, que antes me parecía un símbolo de nuestra desconexión, ahora era un ruido ensordecedor que amplificaba mis pensamientos, mis miedos y mi profundo desprecio por mí misma. La mujer invisible que se quejaba de soledad, ahora deseaba, con todas sus fuerzas, volver a ser invisible, desaparecer para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. El distanciamiento con Javier se hizo más profundo, pero de una manera diferente. Ya no era la distancia de la rutina, sino la del secreto. Me volví experta en fingir, en sonreír cuando quería llorar, en abrazarlo cuando sentía repulsión por mi propia falsedad. Evitaba su mirada, temiendo que pudiera ver la verdad en mis ojos. Me sumergía en el trabajo, en los libros, en cualquier cosa que me impidiera estar a solas con él y con mis pensamientos. Él, en su inocencia, lo interpretaba como estrés laboral. A veces, por la noche, me acariciaba el pelo y me decía que no me preocupara tanto, que todo pasaría. Su amabilidad era un castigo. Preferiría que me gritara, que me odiara, a recibir esa ternura inmerecida que solo servía para recordarme la magnitud del daño que estaba causando. Una noche, la tensión se volvió insoportable. Mateo me llamó. Su voz sonaba desesperada. Me dijo que no podía más, que iba a contárselo todo a Javier, que prefería su odio a seguir viviendo con esa mentira. Le supliqué que no lo hiciera, no por mí, sino por Javier. Le dije que la verdad lo destrozaría de una manera que no podíamos ni imaginar. Le pedí tiempo, aunque no sabía para qué. Fue una conversación desesperada, llena de susurros y lágrimas, en la que ambos reconocimos que habíamos perdido el control, que el monstruo que habíamos creado ahora nos iba a devorar. Colgué el teléfono temblando, sabiendo que el final era inminente, que el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse. Y entonces llegó esa noche. La noche en que todo explotó de la manera más cruel e inesperada. Javier entró en casa y supe que algo era diferente. No estaba enojado, no estaba gritando, estaba completamente roto. Se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Mi primer pensamiento, egoísta y aterrador, fue: lo sabe, se acabó. Me preparé para el grito, para la acusación, para el fin de mi mundo. Me acerqué a él con el corazón en la garganta, lista para recibir el golpe final. Le pregunté qué pasaba, con una voz que apenas reconocí como mía. Esperé mi sentencia, el veredicto de la traición que sabía que merecía. El silencio que precedió a sus palabras fue el más largo y ensordecedor de toda mi vida. Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda, tan pura, que me desgarró el alma. No había ira en ellos, solo una compasión infinita. «Hablé con Mateo», dijo con la voz ahogada. Finalmente me contó lo que le pasa. Contuve la respiración. Este era el momento. Pero entonces, la historia dio un giro que ninguna parte de mí podría haber anticipado. «Está enamorado, Elena», continuó, «de una mujer casada. Un amor imposible. Me dijo que está destruyendo a un hombre bueno y que no sabe cómo parar». El aire volvió a mis pulmones con una mezcla de alivio y horror. No me habían descubierto, pero la realidad era infinitamente peor. Javier no me odiaba. Javier sentía lástima por su amigo y por el marido. Fue entonces cuando se levantó y me abrazó. Buscó en mí el consuelo que siempre le había dado, el refugio que yo había profanado. Y mientras sus lágrimas mojaban mi hombro, susurró las palabras que se convirtieron en mi condena. «Pobre Mateo y pobre de ese marido. Imagina la dor de él». En ese abrazo, en el calor de su cuerpo buscando consuelo en su propia verdugo, sentí el colapso total de mi ser. No era solo culpa, era la aniquilación de mi identidad. La compasión de Javier, su empatía por un extraño que era él mismo, fue un espejo que me mostró la verdadera dimensión de mi monstruosidad. No había justificación posible para lo que había hecho. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los días que siguieron a esa noche fueron un limbo. La farsa era insostenible. La voz de Javier repitiéndose en mi cabeza. «Pobre de ese marido». Era una tortura constante. No podía mirarlo.
No podía tocarlo. No podía respirar el mismo aire sin sentir que me ahogaba en mi propia mentira. La revelación de que Mateo se sentía un monstruo y la compasión genuina de Javier me habían quebrado. Comprendí que mi aventura no había sido una cura para mi soledad, sino un arma que yo misma había diseñado y apuntado al corazón del hombre que, irónicamente, intentaba proteger a su amigo, mi cómplice. Mi perspectiva cambió de forma irreversible. Yo no era la víctima de un matrimonio tibio, sino la arquitecta de una traición doble, cruel y calculada. El problema no había sido la falta de amor o de comunicación por su parte, había sido mi cobardía, mi incapacidad para verbalizar mi propio dolor. Un sábado por la mañana, con la luz del sol inundando la cocina que habíamos construido juntos, se lo confesé todo. No hubo gritos, no hubo melodrama, simplemente me senté frente a él en la mesa del desayuno y le conté los hechos, sin excusas ni justificaciones. Le hablé de mi soledad, de la conexión con Mateo, y de la noche en que me abrazó sintiendo pena por sí mismo. Su reacción fue peor que cualquier grito. Fue un silencio absoluto, un vacío profundo y hueco, como si el sonido hubiera sido succionado del universo. No parpadeó, no se movió. Simplemente me miró, y en sus ojos vi como 15 años de confianza se desintegraban en polvo. Luego, se levantó lentamente, tomó las llaves del coche del cuenco que hay junto a la puerta y se fue. Sin una palabra. El silencio que dejó atrás fue el sonido más devastador que he escuchado jamás. Pasaron semanas. La casa, antes silenciosa por la rutina, ahora lo estaba por la ausencia. Cada rincón me gritaba su nombre. Cada objeto era un recordatorio de la vida que había demolido. La amistad entre él y Mateo, una hermandad que había durado décadas, se rompió para siempre, de forma irreparable. Sabía que no había vuelta atrás para ellos, y probablemente tampoco para nosotros. Después de un mes de agonía, le envié un único mensaje de texto. No pedí perdón, porque sabía que la palabra era insuficiente, casi un insulto. Solo escribí: entiendo si nunca más quieres volver a verme. Solo necesitaba que supieras que el dolor que sentiste por ese pobre marido es ahora mi única realidad. Lo siento, no esperaba una respuesta, y no la recibí. Era una confesión final, una aceptación de que merecía el abismo en el que me encontraba. El tiempo siguió su curso, implacable. Meses de silencio, de reconstrucción personal en solitario. Empecé a ir a terapia, a tratar de entender cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que mi incapacidad para hablar me convirtiera en alguien capaz de tanta crueldad. Aprendí a sentarme con mi dolor, a no huir de él. Un día, recibí una respuesta. Un simple: necesitamos hablar. Acordamos vernos en un café neutral, un territorio sin recuerdos. Cuando lo vi entrar, mi corazón se detuvo. Parecía más viejo, más delgado. Había una dureza en su mirada que antes no existía. Nos sentamos, y el espacio entre nosotros en la pequeña mesa se sentía como un cañón insalvable. No hubo contacto físico, no hubo promesas, solo dos personas devastadas contemplando las ruinas de lo que habían sido. Hablamos durante casi una hora. Fue una conversación tranquila, brutalmente honesta. Le respondí a todas sus preguntas. No intenté defenderme, solo le ofrecí la verdad desnuda que le había negado durante tanto tiempo. Él no me perdonó, no dijo que entendía, pero escuchó. Y al final de la conversación, después de un largo silencio, me miró fijamente, y por primera vez vi un atisbo de algo más allá del dolor. No era amor, no era esperanza, era una pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué? Dijo con una voz tranquila, casi académica. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan sola? Esa pregunta no fue un puente para cruzar el abismo que nos separaba, pero fue la primera piedra colocada en el fondo. La primera señal de que, quizás, en algún futuro lejano, podríamos aprender a mirar las ruinas sin que nos enterraran. Esa pregunta sigue resonando en mi mente. No buscaba una justificación, sino una comprensión, y en ella encontré la verdadera lección de toda esta devastación. La traición no empezó en ese café con Mateo. Empezó mucho antes, en el silencio de nuestra propia casa, en mi incapacidad para mostrar mi vulnerabilidad, en mi cobardía para decir: me siento sola, te necesito. Descubrí que el abismo más peligroso no es el secreto que guardamos a los demás, sino el que nos guardamos a nosotros mismos, el que nos lleva a convertirnos en el refugio seguro para la misma persona a la que le estamos causando un dolor inimaginable. La nuestra no es una historia de reconciliación, sino de consecuencias. Y esa pregunta, la primera piedra en el fondo del abismo, es el recordatorio de que a veces, el único camino para salir del infierno es entender honestamente cómo llegamos a construirlo.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.